Por ejemplo, una de esas rocas negras que se denominan basalto, que hay, por ejemplo, por las canteras de Upacaraí, por ejemplo, que un tiempo se han usado para hacer empedrados, ¿sí? Se han usado mucho en construcciones. Y bueno, digamos que un sólido de ese tipo podríamos llamar sólido rígido, porque eh, si nosotros queremos aplastar ese material, seguramente que no vamos a poder y vamos a decir, es súper duro, súper sólido y no tiene nada de blando y no lo vamos a poder eh, deformar, por ejemplo. Si miramos uno de los pilares que hay en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, hecho de cemento, estos pilares de, de los techos que unen, que vamos sobre los pasillos, por ejemplo, también podemos decir que son sólidos rígidos que no se deforman aplicándole fuerzas. Por ejemplo, si utilizamos nuestras manos y brazos con todas nuestras fuerzas y queremos deformar ese pilar, vamos a decir que eso resulta imposible. Y así podemos citar una infinidad de ejemplos. Una varilla de hierro, por ejemplo, no, si se estira con las manos nomás o con alguna prensa, no vamos a notar que se deforma, ¿sí? Pero esto de rígido es sencillamente una palabra ideal. En el fondo, si se estudia bien, se nota que esos materiales sí se deforman, solamente que muchas veces no notamos con o sea, que no podemos percibir con nuestra visión, con nuestros ojos, ¿sí? Pero si lo sometemos a unas pruebas más rigurosas, vamos a notar que sí podemos deformarlo. Entonces, hay cuerpos que podemos denominar así en forma muy aproximada de que son rígidos, pero en el fondo no lo son. Vamos a ver enseguida por qué. Los sólidos elásticos, por ejemplo, son cuerpos que se deforman cuando se le aplica una fuerza. Por ejemplo, una goma, una cinta de goma, por ejemplo, estas gomas que se usan para fabricar, para confeccionar vestimentas, por ejemplo, ¿sí? Y esas gomas, por ejemplo, si se le aplica una fuerza, si se tensan, se estiran con las manos en forma de una piolita, ¿verdad? Uno nota que se deforma muy grande, ¿sí? Entonces decimos que es una cinta elástica, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, una pelota que se usa para una de esas pelotas de ejercicios, ¿sí? Para pilates, por ejemplo, esas pelotas, si uno se sienta encima, se deforma, se aplasta, toma la forma de digamos, de un geoide, ¿sí? Y entonces decimos que ese cuerpo es elástico, pero si sacamos la fuerza de encima, sacamos nuestro peso de encima, esa pelota toma su forma original, ¿sí? Entonces, esos cuerpos se denominan elásticos. También estas, estas telas que se usan, solía denominarse también cama elástica, que usan los atletas, por ejemplo, para hacer ejercicios, o los niños también. Hay juguetes de estos que se venden para, en forma de una jaula para que se suban en él 3, 4 niños y se pongan a saltar y gastar sus energías. Esa tela también es una tela elástica, ¿verdad? Que al aplicarse fuerzas debido al peso de las personas, de los niños, estas se deforman, ¿sí? Y luego, al cesar la fuerza o al bajarse los niños de ahí, la tela recupera su forma original, ¿sí? Los resortes, por ejemplo, los resortes que tienen nuestros bolígrafos para empujar la mina hacia afuera, bueno, son también sólidos, elásticos, que se deforman con la aplicación de una fuerza y recuperan su forma original cuando cesa la fuerza. O los sofás, por ejemplo, que tienen
20, 30, 50 resortes debajo, ¿verdad? Uno se sienta y eso se aplasta, ¿verdad? Uno se levanta y recupera su forma original, ¿sí? Los elásticos que usan los camiones grandes, los camiones de carga, ¿verdad? Tienen también unas planchas elásticas encimadas, ¿verdad? En la parte trasera tienen dos juegos de esos, ¿verdad? Y esos sirven para amortiguar la carga cuando, o amortiguar el peso del camión cuando está en funcionamiento, ¿sí? Las bicicletas también vienen ahora perdón, vienen con amortiguadores. Los amortiguadores también son cuerpos elásticos. Bueno, la lista, la lista es interminable, ¿sí? O sea, podemos pasar citando muchísimos ejemplos. Se me fue. Podemos citar muchísimos ejemplos de cuerpos elásticos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O ustedes me quieren agregar otro ejemplo? ¿Alguno de ustedes? Se entiende, profe. Ok. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es un sólido verdadero. Dice, es aquel cuerpo que se deforma bajo fuerzas exteriores e interiores, porque en el interior también del cuerpo hay fuerzas, ¿verdad? Es decir, en verdad no existe el sólido rígido. Existe un sólido rígido muy aproximado al rígido, ¿verdad? O sea, todos los cuerpos se deforman bajo la acción de fuerzas. Sencillamente, muchas veces no notamos el cambio que se produce cuando un cuerpo es sometido a fuerzas y entonces sencillamente no percibimos, ¿sí? O sea, y pasa para nosotros, valga la redundancia, pasa como algo no percibido, ¿verdad? Podemos citar el ejemplo de una losa de cemento que cubre un espacio, ¿sí? Esa losa parece muy rígida, pero ¿qué pasa si una persona se sube encima y se coloca en el centro, por ejemplo, en el punto de intersección de sus diagonales, por ejemplo, suponiendo que la losa sea cuadrangular? ¿Qué va a pasar? La losa va a sufrir una deformación y le va a suceder una concavidad en su centro, se va a hundir, ¿sí? Pero cuando se retira esa persona, esa losa va a recuperar su posición original. O sea, ¿por qué podemos decir este tipo de cosas, por ejemplo, sobre algo que parece que no es verdad? ¿Sí? Cuando estamos hablando de una losa. Si colocamos debajo de la losa un medidor, ¿verdad? Entonces ese medidor va a detectar la presencia de objetos encima de la losa, ¿sí? Cuando la persona se retira, ese medidor va a ir a cero, o sea que va a indicar que ya no hay una carga, ¿sí? Entonces, alrededor nuestro tenemos muchos cuerpos elásticos comunes, ¿sí? Y que notamos todos los días cómo los cuerpos se deforman y recuperan su forma original. Cuando subimos a un auto, uno siente perfectamente que el auto se deforma, o sea que se aplasta un poco gracias a los amortiguadores o resortes que posee, ¿verdad? Cuando nos bajamos, ese auto recupera su altura original. También las cubiertas de los autos se aplastan, etcétera, 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 ¿sí? En construcciones, por ejemplo, se utilizan muchos cuerpos que parecen muy sólidos. Ejemplo, las varillas que se usan dentro ¿cómo se llama? Dentro de en los hormigones, por ejemplo, son sólidos elásticos, ¿sí?
estos se deforman, solamente que la deformación es pequeña, ¿verdad? Pero para saber eso, ¿verdad? O quienes diseñan el hormigonado, por ejemplo, entonces ellos utilizan muchas ecuaciones y tablas para tomar la decisión de utilizar varillas de 6, 8, 10 o 12 milímetros, 20 milímetros de diámetro, ¿sí? Que son varillas de acero, para que el edificio después no colapse y se hunda y se vaya al suelo, ¿sí? Como muchas veces habrán escuchado que estos hechos han sucedido ya por miles, ¿verdad? En el planeta. Bien, o sea que cuando se calcula mal, suelen suceder accidentes. ¿Sí? Bueno, ¿no hay alguna pregunta? Así sigo avanzando. No, profe. Bueno, parece que es la única que me atiende. No, no creo. Bueno, vamos a ver ahora qué significan los términos de esfuerzo y qué significa deformación. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esta palabra esfuerzo. O sea, esfuerzo para nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, ¿verdad? Es una palabra común. No hice esfuerzo, hice mucho esfuerzo, pero acá entrando en elasticidad, que es una, que es un tema muy ingenieril o arquitectónico, ¿verdad? Vamos a ver qué significa esfuerzo, que vamos a notar por la letra E, ¿verdad? En otros libros utilizan otras letras, pero eso es sencillamente notación matemática, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a representar por esta E mayúscula, ¿sí? Y el esfuerzo que se define con esta ecuación, ¿verdad? Dice, es la intensidad de la fuerza que causa una alteración en la forma por unidad de área y se expresa mediante esta ecuación. El esfuerzo es el cociente acá entre la fuerza y el área. Entonces, el esfuerzo se va, ¿en qué unidad se va a expresar? Si la fuerza se expresa en Newton, ¿verdad? Y el área se expresa en metros cuadrados, entonces el esfuerzo va a quedar expresado en Newton sobre metro cuadrado. Y Newton sobre metro cuadrado, o se dice también Newton por metro cuadrado, se recibe el nombre especial de Pascal. Y Pascal, ¿verdad? Se abrevia por P mayúscula A, ¿sí? Pascal, en homenaje a un físico y matemático llamado Blaise Pascal, ¿sí? Entonces, el esfuerzo, entonces, en el sistema internacional se va a expresar en Newton por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, si miramos aquí, ¿verdad? Una varilla, ¿verdad? Una varilla que cuelga, por ejemplo, o que se tensa, o que se estira, ¿verdad? Entonces, por cada unidad de área está actuando acá una fuerza, ¿sí? Y la que se representa acá por esta F, ¿verdad? Y eso dividido la unidad de área, ¿verdad? Viene a ser el esfuerzo, ¿sí? Bueno, entonces también acá podemos ver lo que significa la deformación, ¿sí? Entonces, la deformación es un cociente, ¿verdad? Y es la fracción del cambio en la forma que resulta del esfuerzo aplicado, el cambio de la forma, ¿sí? O cambio en la forma también. O sea que si se tiene una varilla como esta, ¿verdad? ¿Sí? Y se aplica fuerzas en sus extremos, entonces aquí, ¿qué tipo de fuerza actúa? Actúa una fuerza de tensión cuando se estira algo, ¿sí? Si se estira una varilla de sus extremos de esta forma, así en sentido opuesto, entonces la fuerza acá generada recibe el nombre de fuerza de tensión, ¿sí? Pero si la varilla
es aplicar, a la varilla se le aplican fuerzas en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Estas fuerzas generan lo que se denomina una compresión. O sea que uno puede intuir aquí que si estiramos esta varilla se va a alargar. Hay una tentación, digamos, hablando en términos vulgares, para que la varilla se alargue, ¿verdad? Entonces, esta varilla sufre entonces ahí una deformación, ¿sí? Y esa deformación en una varilla metálica, por ejemplo, no la vamos a notar no lo vamos a notar con los ojos, ¿verdad? Hay que poner un medidor para poder detectar. Y en este caso, ¿verdad? Si se aplican fuerzas contrarias, entonces este cuerpo se va a acortar. Y estas fuerzas reciben el nombre de fuerzas de compresión, ¿sí? O sea, uno se sienta en una silla y al sentarse en una silla, esa silla es más baja ahora, ¿sí? Entonces, esa fuerza se denomina fuerza la fuerza que actúa es de compresión. Y las fuerzas que actúan van a ser las fuerzas que le aplican nuestro cuerpo y las fuerzas de reacción del piso sobre las patas, ¿verdad? O sea que va a haber dos fuerzas en la misma dirección y de sentido opuesto, ¿sí? Entonces nuestra silla se acorta. Eso pasa también con nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que cuando uno está acostado, nuestro cuerpo es más corto, es más largo que cuando uno está parado? ¿Sí? Bueno, o sea, nuestros huesos se acortan por la fuerza de compresión. Bien, entonces, es, vamos a ver qué es un esfuerzo normal. La palabra normal, normalmente utilizamos en nuestra vida diaria como, ¿cómo andás? Normal, uno contesta, ¿verdad? O sea, más o menos significa como siempre, ¿sí? Pero normal es una palabra matemática que significa perpendicular a la superficie. Ustedes se acuerdan que cuando se hablan de fuerzas de acción y reacción suelen hablarse de la fuerza normal. ¿Y qué era la fuerza normal? Es una fuerza perpendicular a la superficie, ¿verdad? Estas fuerzas que se muestran acá en esta figura, ¿verdad? Voy a agrandar un poco. Estas fuerzas son fuerzas normales a la superficie. Esta fuerza que está actuando aquí es una fuerza perpendicular, o sea, es normal a esta sección o superficie. Una otra fuerza normal a la sección o superficie. Fuerza normal a la dirección o superficie. Sencillamente que las fuerzas en este caso son de sentido opuesto al del caso de al lado, ¿verdad? Pero en ambos casos las fuerzas son normales, ¿sí? Entonces dice que el esfuerzo normal que vamos a representar por esta letra griega, que se denomina sigma, ¿verdad? Sigma es el cociente entre la fuerza y el área. Siempre el esfuerzo es fuerza sobre área, ¿sí? Depende de qué sea, ¿sí? Pero es fuerza sobre área. Dice, es el esfuerzo que ejerce una carga axial. ¿Qué significa axial? Axis. Significa una fuerza a lo largo del eje. Axis significa eje, ¿sí? Entonces, este tipo de esfuerzo, o sea, entonces estas fuerzas son fuerzas axiales, o sea, que están en la misma dirección del eje de esta varilla. Estas son fuerzas axiales, ¿sí? Y las fuerzas que pasan por cerca del eje se denominan paraxiales. Habrán escuchado también ustedes esa palabra ya en el probatorio, por ejemplo, fuerzas paraxiales. Para significa al lado de, ¿sí? Paraxial sería al lado del eje. Bueno, entonces, y este tipo de fuerzas, dice, se puede observar en vigas y columnas, ¿sí? Por ejemplo, en una columna, esa columna se refiere a un pilar, por ejemplo, que podemos tener en nuestra casa, ¿sí? Y ese pilar sostiene una viga que sostiene otra vez a una parte, a una porción o fracción de techo, por ejemplo, o de otra carga que tenga encima. Por ejemplo, una enramada, una paralela, una, una enramada o una parralera, también usan, como se dicen, pilares, ¿sí? Pueden ser de madera, de cementos, para sostener la carga de encima, ¿sí?
Bueno, y el esfuerzo normal se define con esta ecuación. Y también la unidad va a ser en Newton sobre metro cuadrado, que en el sistema internacional, ¿cómo se denomina? Pascal. Ok. Bueno. Y después, no se cansaron todavía, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos viendo? Sí, profe. Sí, profesor. Estamos hablando así de situaciones muy comunes que podemos ver ahí en el edificio de la facultad o en nuestra propia casa. Bueno, disculpe que tengan un poco de tos, pero es el sello que me dejó el COVID, a este cuerpito que tengo. Bueno, ¿qué es una carga axial? Ya dijimos que axial significa a lo largo del eje. O sea, en otras palabras, está una carga a lo largo del eje, como en estas representaciones. Por ejemplo, ¿dónde vemos fuerzas de tensión hacia una varilla, por ejemplo? Si tenemos colgado una luminaria, por ejemplo, en una sala y está colgado no sé, de la losa o del techo, está colgada de una viga, entonces vamos a tener fuerzas así, ¿verdad? Fuerzas axiales, una fuerza que apunta hacia arriba, que hace el techo, y la otra fuerza que apunta hacia abajo, que hace la luminaria, o puede ser que aquí tengamos un ventilador, etcétera, ¿sí? Bueno, sencillamente una carga nomás es lo que nos importa. Entonces la carga axial, dice, se tiene cuando las fuerzas que actúan en sus extremos de la varilla se dirigen a lo largo del eje de la misma. Sí, de eso ya hablamos aquí. Bueno, esto es. O sea, nosotros para poder entender esto, tenemos que utilizar nuestro propio método mnemotécnico, como se dice, y asociar estos vectores que representan a las fuerzas con un diagrama hecho así, ¿verdad? Este es un diagrama elemental, un diagrama simple, ¿sí? Entonces, esto se ve en mil hechos, ¿sí? Entonces, esfuerzo normal, acá representamos por sigma, ¿sí? Bueno, si alguien de ustedes tiene algún ejemplo, podemos agregar acá. Bueno, ya dijimos qué significa axial, y acá hay un problemita que dice un cable de acero de 2 metros de longitud. Este cable de acero puede significar un cabo de acero, por ejemplo, una piola, pero de acero, de eso que muchas veces utilizan las grúas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, dice un cable de acero de 2 metros de longitud, tiene un área transversal de 0.30 centímetros cuadrados. El cable se cuelga de un extremo de una estructura soporte. ¿Sí? O sea, siempre se cuelga de un soporte, ¿verdad? Y después un torno, dice, un torno es una máquina de 550 kilogramos, se cuelga del extremo inferior del cable. Determinar el esfuerzo, la deformación y el alargamiento. Bueno, acá hay una constante que todavía no hablamos. Esto, sí, el profesor Cristian Sánchez tiene varios problemas que va a desarrollar. No sé si este problema está entre los que él va a desarrollar, pero no importa, aquí está para desarrollar, ¿verdad? Esto es un problema, entre comillas, simple, ¿verdad? De aplicación de lo que estamos hablando. Bueno, acá hay otro problema. Muchas cosas luego, antes de calcular, ya podemos tener una idea intuitiva de lo que va a pasar, ¿sí? Generalmente uno cuando es un niño es un gran curioso y hace un montón de cosas en la vida, y ahí están aplicando muchas de estas fuerzas. Por ejemplo, esto dice, se cuelga una lámpara del extremo de un alambre vertical de aluminio, ¿sí? La lámpara estira el alambre 0,18 milímetros y el esfuerzo es proporcional a la deformación. Eso nos cuenta, ¿sí? Determine cuánto se habría estirado si
tuviera el doble longitud y el mismo diámetro, ¿sí? Tuviera la misma longitud, pero el doble de diámetro, sí. Es un ejemplo muy lindo, ¿sí? Acá cuenta que el alambre se deformó casi 2 milímetros, ¿sí? Casi 0,2 milímetros, 2 décimas de milímetro, ¿sí? Apenitas se deformó, ¿sí? Bueno, acá hay otro problema. Bueno, ¿qué se entiende por esfuerzo cortante? Ya vimos el esfuerzo normal, ¿sí? Bueno, acá hay una palabra que ella dice lo que sucede. Cortante. O sea, esfuerzo cortante solemos hacer nosotros, solemos practicar mucho en nuestras casas, ¿sí? Tomamos un cuchillo, ¿verdad? Y cortamos las hojas de lechuga para la ensalada, por ejemplo. Y ahí hacemos un esfuerzo cortante, ¿cierto? Cortamos cebollas, carnes, etcétera, ¿sí? Bueno, o sea, muchas cosas cortamos y no nos damos cuenta que estamos haciendo. O nos vamos a ordenar nuestro jardín, por ejemplo, y llevamos en la mano una tijera de podar, ¿sí? Y no sé, le sacamos algunas ramas secas de flores viejas, por ejemplo, de una planta de rosa, etcétera, ¿sí? Y cortamos con la tijera de podar. Ahí hacemos esfuerzo cortante. O sea, la tijera de podar es una pequeña máquina manual que usamos para cortar. La tijera, también con eso cortamos un papel, por ejemplo, y hacemos ahí un esfuerzo cortante. O sea, esa máquina que es la tijera es una máquina, ¿verdad? Y cortamos una hoja de papel. Y, no sé, podemos cortar 3 hojas juntas, por ejemplo, pero no sé si 10 hojas vamos a poder cortar con una tijera común. Pero en la facultad, por ejemplo, de arquitectura hay un servicio de fotocopiadora, ¿verdad? De fotocopiado. También ahí tienen una máquina que sirve para cortar, que no sé cómo le llaman ustedes, pero nosotros le llamamos a esa máquina guillotina, ¿verdad? Que sirve para cortar, no sé, 50 hojas juntas, por ejemplo. Hay algunas máquinas que sirven para cortar papeles, pero son máquinas eléctricas, tienen luego un motor, porque la fuerza que debe hacer es grande. O sea, el esfuerzo cortante es grande. Bueno, esa es una máquina que hace esfuerzo cortante. Si te la tijera de podar, los cuchillos, por ejemplo, sí, y produce esfuerzo cortante. Me dice, se obtiene cuando se aplican fuerzas transversales a una... ¿Qué significa transversal? ¿Alguien me puede decir? Bueno, Una fuerza de sí, dirección opuesta. una fuerza transversal es una fuerza eh, perpendicular al eje de un cuerpo. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Tengo, no sé, una lámina, esto puede ser una lámina, esto puede ser el perfil de una lámina, por ejemplo, ¿sí? O puede ser una varilla, puede ser un cable, un alambre, ¿verdad? Y esto puede representar, ¿sí? Dos filos de un cortador, de una tijera, por ejemplo, o de una tenaza, ¿sí? O sea, una tenaza, por ejemplo, puede realizar también esfuerzos cortantes, ¿sí? Tiene filos también, y con eso se corta cables, se corta alambre. Para eso las tenazas o las pinzas, por ejemplo, sirven para eso. Entonces, estas dos fuerzas están en la misma dirección, en sentido opuesto, pero son fuerzas paralelas, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, si tienen una tijera por ahí cerca, ustedes pueden mirar y van a ver que las hojas de la tijera, o sea, las hojas con el filo, realmente no están una sobre otra, sino que
se mueven en paralelo una y muy al lado de la otra. Entonces, entre el filo se puede poner un papel. Esto puede ser el perfil de un papel. Y de esa forma, si se aplican dos fuerzas, se corta esto. Se va a cortar acá. ¿Sí? Si esto tiene un corte en bisel, así, si cortamos así, y esto si cortamos así, entonces, no, perdón, así, ¿sí? Entonces se va a poder cortar. Bueno, por eso se llama esfuerzo cortante. Existen muchas máquinas que sirven para cortar. Los herreros suelen tener, o en las construcciones, ustedes que un día van a estar en construcciones, van a ver una máquina que es relativamente portátil, ¿verdad? Que está, una pequeña máquina que está abulonado sobre maderas, tablas, tablones, o muchas veces colocan sobre un pedazo de tronco, ¿sí? O sea, superficie así macizas, superficies pesadas, de manera de tener mayor estabilidad, y entonces una persona maneja una palanca que en sus extremos tienen los filos, y hay otro esclavo, ¿verdad?, que alza las varillas, coloca ahí entre las hojas para cortar, porque en una construcción generalmente se cortan muchas, no sé, miles de varillas. Hay que cortar y poner sobre medida para ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman esas cajas que usan para cargar el hormigón? ¿Quién me ayuda? Encofrado. Encofrado, ni más ni menos, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué entonces no me citaba algunos ejemplos cuando yo pedía? ¿Eh? Bueno, parece que está lo en construcciones. Bueno, es mejor eso. Entonces, ahí esas máquinas realizan esfuerzos cortantes y utilizan para cortar varillas y varillas y varillas. Bueno, y el esfuerzo cortante, ¿verdad? Estas fuerzas son perpendiculares al eje, ¿sí? Por eso se denominan transversales. Calles transversales, ¿cuáles son? Las calles que son perpendiculares. Esas son calles transversales, ¿sí? Bueno, y el esfuerzo cortante se representa por esta letra griega que muchos ya conocen, se llama tau. Es el equivalente a la T de nuestro alfabeto, ¿verdad? Entonces, tau es el cociente entre la fuerza y el área. La fuerza, ¿y qué área? El área de si esto es un alambre, por ejemplo, ¿qué área tiene? ¿Sí? Puede ser que su área, un cable grueso, por ejemplo, o una varilla de 6 milímetros, ese es su diámetro. ¿Y qué área va a tener? Pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Va a ser su área. Bueno, es geometría nomás. Entonces, cuanto mayor sea el área, esto estamos viendo de perfil, ¿sí? O sea, la sección podemos ver en este sentido acá, en dirección a la hoja de papel, en dirección al plano de la pantalla, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea el área, si esto es un cable, una varilla, podemos imaginar acá que vamos a ver una varilla circular, ¿verdad? Entonces vamos a ver un disco, ¿sí? O sea, a mayor disco, tenemos que hacer mayor esfuerzo cortante, ¿sí? Entonces, o sea, en otras palabras, hablando en términos vulgares, vamos a sufrir más para cortar, ¿sí? Bueno, entonces, ese área pi diámetro al cuadrado es el A, es el área, o sea, bueno. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo de producción de esfuerzo cortante. Acá tenemos, por ejemplo, esto, vamos a suponer que esta sea una pieza, ¿verdad? Y entonces, esta es una varilla, esta es otra varilla, y nosotros queremos unir estas varillas. ¿Y qué hacemos? Un orificio en la varilla A, otro orificio en la varilla B, o puede ser que sean planchas metálicas, o cintas de hierro, ¿sí? Entonces se hace perforación en
en ambas planchas o en ambas cintas y se unen mediante un bulón que tiene acá una cabeza hexagonal y acá tiene una tuerca hexagonal, ¿sí? Entonces, este bulón sirve para unir. Este bulones o piezas de este tipo es un bulón que se denomina pasante, porque atraviesa aquí, ¿sí? Estos bulones reciben el nombre también de pernos, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, este capítulo de elasticidad es muy importante, porque si no se hace un buen cálculo sobre las deformaciones que puede sufrir un material, a veces el resultado se transforma en un resultado muy triste, ¿sí? Bueno, acá está separado, ¿verdad? Este mismo bulón pasante, vemos acá, este es el bulón C, ¿sí? Entonces las fuerzas que están actuando, ¿verdad? Son fuerzas cortantes, como en este caso, ¿sí? Son fuerzas que tienen la misma dirección, sentidos iguales, pero son fuerzas paralelas. O sea que hay un desplazamiento entre P y P' acá, ¿sí? Bien. Entonces P y P' aquí estamos viendo acá, pero con otra letra nomás, ¿sí? De esta pieza, ¿sí? Y acá hay esfuerzos cortantes, ¿sí? Una fuerza así y otra fuerza así, ¿sí? Y estas fuerzas son fuerzas paralelas. O sea que realmente estas fuerzas están intentando cortar este bulón. O sea que si esto no está bien diseñado y el bulón es más fino, o sea, tiene menos diámetro de lo que debe tener, ¿qué suele pasar? Que el bulón se corta, ¿sí? Se corta como un pedazo de queso, ¿sí? Uno ve que tiene un corte cuando actuó una gran fuerza cortante. Bueno, por eso en muchos sitios, ¿verdad? Hay estos bulones que usan deben de ser de acero. Bueno, así se unen, ¿verdad? Dos piezas. Cuando se calcula mal aquí, suele pasar algo raro acá. Porque esto es un punto, es un talón de Aquiles, por ejemplo, ¿sí? Es un punto neurálgico, ¿sí? Esto no debe de soltarse. Y si esto se suelta, se puede caer una parte del techo, por ejemplo, ¿sí? O puede caerse un puente. Muchos puentes colgantes tienen uniones de este tipo. Bueno, pasamos entonces ¿y en qué unidad vamos a expresar el esfuerzo cortante? También acá tengo fuerza sobre área. Siempre que exista esfuerzo va a ser fuerza sobre área. La fuerza en Newton y el área en metro cuadrado. Bueno, acá hay un problemita largo. Bueno. Vamos a ver qué es la deformación normal. Hace rato ya habíamos utilizado la palabra deformación. ¿Cuándo sucede una deformación? ¿Cuándo? Bueno, acá tenemos una varilla, espérate, que está sujeta en su extremo superior a un soporte. Esto puede ser un techo, puede ser una viga hecha de propósito ahí para colgar máquinas, por ejemplo, para colgar cuerpos pesados, ¿sí? O para alzar motores de un auto o para alzar un auto, por ejemplo, ¿sí? Bien, esta es la varilla sin carga, o sea que solamente acá está actuando el propio peso, ¿sí? De la varilla. Acá al lado
ya tenemos esta misma varilla, pero ahora la varilla fue cargada. Entonces está actuando una fuerza acá. ¿De qué tipo es esta fuerza? ¿Qué genera esta fuerza acá que está actuando sobre esta área? ¿Quién me dice esa fuerza que genera? Un Tensión podría ser. Sí, genera una tensión. Sí, es verdad. ¿Qué genera también cuando la fuerza está actuando sobre el área? Porque acá hay un Esfuerzo. área, ¿verdad? Este es el perfil de una varilla, el perfil lateral de una varilla. ¿Sí? Está generando un esfuerzo. Un esfuerzo porque esta fuerza está actuando sobre un área, ¿verdad? Si esta varilla es de sección circular, ¿verdad? Está actuando la fuerza sobre un círculo. Acá hay un disco, ¿sí? Entonces, la fuerza sobre el área me va a dar el esfuerzo normal que está actuando acá en C. Ok, bueno, pero esta fuerza es responsable de que si se estira hacia abajo, se alarga esta varilla, ¿sí? Y se alarga un delta L, una diferencia de longitud. O sea, su longitud inicial con una carga 0 representamos por L. Y su longitud final con la presencia de F, que es una carga, entonces esta varilla sufre un alargamiento. Y ese alargamiento representamos acá por la variación de longitud. De hecho, el alargamiento podemos matemáticamente expresar como la longitud final menos la longitud inicial, y eso es variación de longitud o delta L. ¿Sí? También podemos acá ecuacionar, ¿verdad? Que la longitud inicial más el delta L me va a dar a la longitud final, ¿sí? Eso se nota así a las claras, ¿verdad? Y es relativamente sencillo comprender. Pero la deformación se define como el cociente entre la variación de longitud sobre la longitud inicial. Es decir, delta L, que es esto es el cambio en el largo, delta L sobre L sub 0 o L inicial, ¿sí? Entonces, L es una longitud, L sub 0 es una longitud, o sea, longitud sobre longitud me va a dar una deformación con una unidad, ¿cómo se dice? Sin dimensiones, adimensional, ¿sí? Bueno, o sea que no va a tener unidad. La deformación sencillamente es un número que relaciona la diferencia de L sobre L sub 0. ¿Sí? En este caso, si esto es una varilla metálica, por ejemplo, delta L va a ser un número pequeño, ¿sí? Puede ser de orden de los milímetros o del milímetro o como se dice, de una porción de milímetro, ¿sí? Que puede ser décimas, centésimas de milímetro, y sobre la longitud inicial, y eso me va a dar entonces la deformación un número muy pequeño, ¿sí? Y si multiplicamos por 100, me va a dar el alargamiento porcentual, ¿sí? Si en vez de tener una varilla de la longitud L, hubiese tenido una varilla de longitud 2L hasta aquí, entonces el delta L en ese caso va a ser mayor, porque por esta carga que se aplica por cada unidad de L, se va a tener un alargamiento delta L. Si hubiese tenido 2 veces L, voy a tener también 2 veces delta L, ¿sí? Bueno, ok, esta es la deformación. Esto significa, en muchos casos, delta L es mucho menor que L sub 0. Por ejemplo, si esto es una varilla de acero, por ejemplo, de los que se usan en construcciones, ¿sí? O una de esas varillas que se usan para la fabricación de una verja, por ejemplo.
Entonces, esas varillas con la carga sufren una pequeña variación de longitud, ¿sí? Pero hay otros cuerpos que con la misma carga, que la deformación muchas veces es igual o mayor que su longitud inicial. Si tenemos una goma que se usa en las onditas, por ejemplo, que a veces cuando niños jugamos puntería y tiramos contra un árbol de cocotero, por ejemplo, cuando estamos en el campo o de paseo por ahí, ¿sí? Esas gomas generalmente se estiran 3 veces el valor de su longitud inicial, o sea, delta L es muy grande, ¿sí? Y en ese caso la deformación va a ser mayor que 1, ¿sí? Bueno, no sé si se entiende el concepto de deformación. Bueno. Materiales dúctiles. Dúctiles. ¿Qué significa dúctil? Dice diagrama de esfuerzo y deformación, ¿sí? Si tenemos acá un gráfico del esfuerzo en un eje y deformación en el eje horizontal. Y tomamos una varilla y colgamos de un extremo y colgamos del extremo superior, por ejemplo, y en el extremo superior podemos colocar no sé qué, un canasto especial, metálico. ¿Para qué? Para cargar el canasto de algo. No sé, pongo cajitas de tornillos de acero, por ejemplo, esas son bien pesadas cada una, y pongo uno al lado del otro, voy apilando, ¿y qué va a pasar? Que a medida que se carga, esa varilla va a ir, ¿qué le pasa a la varilla a medida que se carga? ¿Quién me dice? ¿Se comprime? No. Se deforma. Se deforma. ¿Y qué más? Se deforma y qué más. Y se alarga, ¿verdad? Porque se puede deformar también y se acorta, ¿sí? Se puede deformar y se alarga. O sea, si cargamos si lo soportamos en un soporte, ¿sí? Y lo cargamos del otro extremo, el alambre se va en todos los casos, tratando de deformarse. Y si descargamos, el cuerpo otra vez regresa a su posición original, ¿sí? Cargamos más, y se va estirando, ¿verdad? O sea, le damos más esfuerzo. A medida que le damos más esfuerzo, acá en este eje la deformación va a aumentar, ¿sí? Y si descargamos, el alambre se acorta otra vez, ¿sí? Y si no hay ningún dispositivo que grabó lo que pasó, después de haberse cargado y deformado, o sea, deformado y formado de nuevo, entonces si no hemos visto, no podemos saber qué le pasó al alambre, ¿sí? Bueno, entonces, hasta un determinado esfuerzo, ¿verdad? Si cargamos y descargamos, acá vamos a tener una línea recta, ¿sí? O sea, que si hay una línea recta, significa que aquí está lo que se denomina una proporcionalidad, ¿sí? Siempre que tengamos en un gráfico una recta, significa que hay dos magnitudes que están relacionadas proporcionalmente. ¿Qué significa proporcionalmente? Significa que si se alarga doble la varilla, ¿verdad? El esfuerzo es el doble. Si se alarga al triple, el esfuerzo es triple, y así sucesivamente. Disminuimos el esfuerzo y disminuye la deformación. Entonces existe un rango, ¿verdad? Un límite. Este límite, acá ponemos límite L sub E. Se llama el límite de elasticidad, ¿sí? O sea, todo lo que pasa acá en este rango es elástico todavía, ¿sí? Y ceden ceden las causas y cesan los efectos, ¿sí? Hay una relación de causa y efecto. Más carga, más
deformación. Menos carga, menos deformación. Entonces, lo que sucede en este rango acá se refiere a lo elástico, ¿sí? El cuerpo se deforma y luego otra vez queda en su forma original. Pero si seguimos cargando, aumentamos el esfuerzo, se entra en una franja o límite que se llama cedencia, ¿sí? Es decir, que si se estira un alambre, llega un momento que se entra en la zona de cedencia y esto cede, ¿sí? Cedencia significa que el alambre cede, ¿sí? ¿Qué significa que el alambre ceda? Significa que el alambre se ablanda como un chicle y se estira como un chicle. Y si se sigue estirando, el alambre sigue estirando, si se sigue aplicando fuerzas, el alambre sigue estirándose, ¿sí? Y de esa forma se fabrican, y muy caliente se pone el alambre, ¿sí? De esa forma se fabrican en los sitios donde hacen alambres o cables. Lo que hace es tener una varilla muy gruesa. De la varilla muy gruesa sacan un hilo, algo fino del material y le aplican fuerzas sin parar, ¿sí? Y el alambre se ablanda, ¿sí? Es un fenómeno atómico que sucede ahí. Y se ablanda y de una varilla muy gruesa se van sacando alambres muy finos. Así fabrican, ¿verdad? O sea, para ver eso, uno tiene que ir en una industria donde fabrican cables o donde fabrican alambres. Y se va a ver que esto sucede. Bueno, eso pasa en el límite de la cedencia, ¿sí? Pero si acá hay una zona en donde baja un poco el esfuerzo y se entra a un límite que se llama de endurecimiento, ¿sí? Todo ese alambre que era como un chicle, ahora está durísimo, ¿sí? Y ese alambre se puede, solamente con mucha fuerza, uno de nuevo puede seguir estirando, ¿verdad? Uno puede jugar con ese alambre y hacer toda esta curva, ¿sí? Y después entra a una zona que se llama de estricción, ¿sí? En donde al final de esto, todo se destruye y se rompe, se suelta el alambre. Y el alambre entra en un estado del que nunca tuvo. Bueno, yo hablé de un alambre. Esto pasa con una varilla de hierro, por ejemplo. Esto es muy importante estudiar, ¿verdad? Para las construcciones, por ejemplo, ¿sí? Porque si no, van a suceder, la gente dice que sucedió un accidente, y realmente no es un accidente, sino que es un accidente provocado, porque algo se hizo mal nomás, ¿sí? O si no, no se hubiese caído puentes. Hay puentes colgantes que muchas veces unen un edificio con otro, ¿sí? En muchos negocios, por ejemplo, y bueno, y a veces cae al suelo. A veces acaba de inaugurarse y a la noche ya cayó. Porque sencillamente, o sea, la gente se fue al puente para entrar y se llenó el puente de personas. Pero también a la vez se llenó el suelo de personas porque se soltó el puente. Bueno, o sea, ya han sucedido muchos accidentes de ese tipo. Pero son accidentes provocados, generados por un mal cálculo de alguien que tuvo que tomar la decisión de qué materiales utilizar y cómo confeccionarlos. Bien. Este es un diagrama. Este diagrama es más lindo que ¿sí? Acá también tiene esfuerzo en función de la deformación. Este primer diagrama tiene
más, se ve más en detalles, ¿sí? Que este. Entonces, digamos, le echa uno más a este gráfico. A ver. Y aquí está la ley de Hooke, que hoy le pregunté al profesor Cristian y le dije que yo no encontré, pero hasta ahora apareció. Bueno, Hooke, la ley de Hooke. ¿Ustedes me están escuchando todavía? Sí, profe. Sí. Profe. Bueno, yo traté de, o sea, hice el esfuerzo de ponerle muchos ejemplos comunes que nos topamos muchas veces con eso en muchos sitios. Por supuesto que todo esto que estamos poniendo acá, más bien, queremos que se refieran a construcciones, por ejemplo, ya que ustedes son del mundo de las construcciones, de las casas. No sabemos qué edificio van a estar diseñando ustedes un día. Algún edificio. Ustedes van a hacer seguramente algunos edificios y casas que ahora no existen. Van a quedar a cargo de ustedes. Bueno. Entonces, la ley de Hooke. Hooke fue un físico. Hooke dice. Entonces, dice, establece que en la zona de elasticidad, de la deformación, elasticidad, coma, falta una coma acá, la deformación y el esfuerzo son proporcionales. ¿Sí? Entonces, el cociente entre el esfuerzo y la deformación, es decir, es igual a lo que se denomina el módulo de elasticidad. ¿Sí? Y este es el esfuerzo sobre la deformación. Y este módulo de elasticidad representamos por esta Y. Y esta Y, ¿verdad? Se denomina módulo de Young. Acá está. Módulo de Young. ¿Sí? Young fue un físico. ¿Sí? Y fue un físico joven. Bueno. Entonces el módulo de Young. En este caso, el módulo de elasticidad es llamado módulo de Young, ¿verdad? Entonces, a medida que este valor aumente, significa que el material es más rígido, ¿sí? Más rígido. Puede soportar, o sea, es más valioso para realizar grandes esfuerzos, ¿sí? Esto podemos escribir entonces que el esfuerzo va a ser igual al módulo de Young por la deformación, ¿sí? Esto puede ir ahí. Bueno. Entonces, acá hay una tabla de módulos de Young, ¿eh? Para materiales así comunes. Se ve esto, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí se ve mejor. Pero esto ustedes no tienen que estudiar, ¿sí? O sea, nadie sabe esto. ¿Cuánto vale, verdad? Los ingenieros, los que trabajan, siempre saben lo del hierro, ¿verdad? O del acero, porque ellos trabajan con hierro, acero. No trabajan con plomo, con oro, ni cobre, ni aluminio. Por ejemplo, acá se ve que el aluminio, por ejemplo, tiene un módulo de Young. Y el módulo de Young se expresa en Pascal, ¿sí? En Newton sobre metro cuadrado o Pascal. Esa es la unidad del módulo de Young en el sistema internacional. Y el esfuerzo también tiene esa misma unidad, ¿sí? Entonces, el aluminio, por ejemplo, tiene 7 por 10. Todo esto es por 10 a la décima, ¿sí? Entonces, si vamos a comparar, miremos nomás estos números aquí, ¿sí? El primer factor. Entonces, para aluminio 7. Latón tiene mayor módulo, o sea, es más fuerte que el módulo que el aluminio. El latón no es un elemento, sino que es ¿cómo se dice? Una aleación. Si no me equivoco, es zinc con cobre. Bueno, pero no importa. Eso no es importante ahora. Entonces, es 9. Para el cobre es 11 por 10 a la décima. Para el cristal, cristal corona, dice, es un vidrio crown, que es óptico. O sea que hay cientos de tipos de cristales, ¿sí? O sea, los cristales también son muy resistentes. Solamente los cristales no voy a decir que no sirven,
pero son muy frágiles para las flexiones, ¿sí? Pero para las tensiones, sí, son muy fuertes. Es 6, ¿verdad? 6 por 10 a la décima, dice. El hierro es 21, el plomo es 1,6, el níquel es 21 y el acero es 20 por 10 a la décima. O sea, el acero, por ejemplo, módulo de Young, ¿sí? Y por eso el acero en las construcciones más preciso, ¿sí? Sí, que tiene 20. Y el níquel también es muy fuerte. Pero ¿por qué no usan esto en las construcciones? Porque el níquel es muy caro, ¿sí? Entonces por eso no usan, ¿sí? Entonces la plata también tiene un módulo de... O sea que, bueno, vamos a olvidar la plata porque cuesta caro y no tenemos la plata. Bueno, entonces ya saben ustedes que el acero es el compañero fiel de los arquitectos o de los ingenieros, ¿sí? Y se usa muchísimo acero en las construcciones, ¿sí? Mucha varilla de hierro. Bueno, y hay módulos también para el volumen y módulos de corte, ¿sí? Un módulo de volumen acá que representamos por B y S el módulo de corte, ¿sí? Bueno. Acá se ve que el acero que tiene mayor módulo de Young, aquí, también aquí tiene mayor módulo de corte, 7,5. Y después, si vamos al hierro, es 7,7. Hierro acero. Bueno. Pero esto no tienen que estudiar ustedes porque en el problema aparece esto o de repente ustedes tienen que calcular esto, ¿sí? Pero si ustedes dicen a 0,20, 5 veces y dicen a 0,20, a 0,20, 0,20, ya no se van a olvidar, ¿sí? El acero, módulo de Young, 20 expo 10, por 10 a la décima, Pascal. Bueno, ya nos falta poco. ¿Quieren descansar un minuto? Igual no me acuerdo. Sí, gastaste luego medio minuto en contestar. Medio minuto nomás ya te queda. Bueno, un minuto entonces. Ahora nos queda deformación cortante y carga último, esfuerzo último, permisible, factor de hasta fatigas, ¿sí? Y después se finilla, ¿sí? Bueno, nos falta poquito para su parte teórica. Realmente esto no es largo. Yo nomás estaba transformando en largo esto. Bueno, vamos a ver esto ya vimos luego recién el esfuerzo de cortante o también el esfuerzo de corte. Entonces la deformación unitaria cortante dice, ¿sí? Entonces, este es un objeto, pero estamos acá, esto es tridimensional, ¿verdad? Pero si nosotros aplicamos fuerzas paralelas cortantes aquí, para este cuerpo, y esto se dibuja aquí, ¿verdad? Estas son las fuerzas cortantes. Entonces el cuerpo se deforma de esta forma, así. Es como aplicamos, si aplicamos, esto se puede ver en la casa nomás si tomamos un libro y aplicamos fuerzas paralelas y el cuerpo se va a deformar. ¿Sí?
Entonces, este sería en su estado inicial y este es el objeto bajo el esfuerzo de corte. Y entonces, X le llamamos a este desplazamiento, ¿sí? Esto es F sub H, ¿verdad? Se llama fuerza horizontal, ¿verdad? Estas dos fuerzas horizontales de arriba y de abajo son de la misma magnitud, ¿sí? Pero solamente que son paralelas y de sentido opuesto, ¿sí? Son fuerzas de acción-reacción también, ¿sí? Cualquiera de ellas es de acción y la otra será de reacción. Bueno, entonces el esfuerzo de corte va a ser igual a la fuerza sobre este área, ¿sí? El área paralela, ¿verdad? Es la fuerza horizontal paralela que actúa, no la fuerza perpendicular al área. Entonces el esfuerzo de corte es fuerza paralela sobre área, ¿sí? Es la fuerza que hace el elemento que corta esto. Y ese elemento que corta puede ser una tijera o una guillotina, ¿verdad? Y este es el elemento cortado, ¿sí? Y va a ser fuerza paralela sobre el área, ¿sí? A mayor área va a aumentar el esfuerzo de corte. Ustedes saben por experiencia que no es lo mismo cortar una hoja de papel A4, por ejemplo, que cortar uno de esos cartones que usan los estudiantes de la Facultad de Arquitectura para hacer maquetas, por ejemplo. ¿Sí? Hay cartones así del tipo de reciclados que tienen un espesor de 1.3 milímetros más o menos de espesor y eso ya no podemos cortar con una tijera. ¿Ya? Bueno, a eso se refiere. Deformación por corte es X sobre H. ¿Dónde está X? Es este corrimiento que hubo con el cuerpo. Esta es su posición original. Cuando esto se intenta cortar, este vértice, ¿verdad? Este vértice se mueve una distancia X. Eso es lo que nos importa. Y H es la altura. Y esa altura, así comúnmente nosotros podemos denominar espesor. Y acabo de decir, es más fácil cortar con una tijera, una hoja A4, que un cartón del tipo de reciclado, dije, ¿verdad? Y el cartón tiene mayor H, mayor espesor, ¿sí? Bueno, entonces con una tijera común es difícil, pero con otra tijera especial va a ser más fácil. Entonces G, que viene a ser ¿cómo se llama esto? El esfuerzo, ¿verdad? El esfuerzo sobre deformación me va a dar este módulo, ¿sí? Es el módulo de corte, ¿sí? Entonces, ese módulo de corte aquí representamos por G. G multiplicado, sí, ahí está. G multiplicado por la deformación que aquí representamos por esta letra gamma. El esfuerzo de corte es tau, la deformación representamos por gamma, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de corte va a ser igual al módulo de corte por gamma. O sea, todas estas ecuaciones tienen la misma forma. Ustedes si relacionan lo anterior con este van a encontrar que se puede, o sea, existe un paralelismo, ¿sí? Bien. Carga última dice. Aquí esta palabra P sub U se refiere, así representamos carga última. O podemos decir también peso último. ¿Qué significa último? Y bueno, que es último, ¿verdad? No se puede cargar más. ¿Sí? Lo último se dice, entonces no se puede hacer más algo. Entonces dice, es la máxima carga que el material puede soportar, atención, antes de romperse. ¿Sí? Entonces, no se puede cargar más, se dice, pero la gente cargó más y todo se rompió. ¿Ok? A eso se refiere carga última. Dice, es la máxima carga que el material puede soportar. A partir de ahí, si se carga más, el material colapsa, ¿sí? Y se rompe y va al suelo.
Y el esfuerzo último, esfuerzo no es lo mismo que carga, ¿verdad? ¿Saben ustedes? El esfuerzo último dice el esfuerzo que la carga última genera, o sea, este mismo peso último genera un esfuerzo, o sea, y la carga última. Si acá entra en colapso, también terminó el esfuerzo. Dice, es el esfuerzo que la carga última genera, ¿sí? Y el esfuerzo último va a ser igual a ¿qué? A la carga última sobre área. ¿De dónde salió esta ecuación? De la definición que vimos al principio luego. El esfuerzo era igual a la fuerza sobre el área. ¿De acuerdo? Carga permisible. Permisible. Está permitido esto, ¿cierto? Dice, es una carga menor a la carga última que genera un esfuerzo permisible. Entonces, Había sido. ustedes Así tienen como que las entender, pirámides, ¿verdad? entonces. Si hay una carga última, ¿verdad? Uno no tiene que llegar a lo último, porque ahí ya el mundo oscuro está a su lado, ¿sí? Entonces, hay una carga permisible. Y después de la carga permisible, todavía existe la carga última, ¿sí? Bueno, permisible, dice, es una carga menor a la carga última que genera un esfuerzo permisible. Por seguridad, esta palabra es clave, ¿sí? Ustedes suelen notar que la gente descuidó la seguridad y pasaron cosas raras, ¿sí? Generalmente se producen resultados tristes cuando uno violó la seguridad, ¿sí? No hizo algo seguro, ¿sí? Por seguridad siempre se tienen que diseñar sistemas que soporten cargas mucho mayores a la carga última, ¿sí? ¿De acuerdo? Por- Ustedes suelen ver que por los ascensores, ¿verdad? Dicen carga máxima, ¿sí? Pero a veces dicen nomás máximo, 8 personas, dicen. Entonces, ¿qué pasa si los 8 pasajeros tienen 120 kilos, por ejemplo? ¿Sí? Justo entraron toditos los de 120 kilos. Entonces, sería 8, va a sumar 90, va a ser 96. O sea, 960 kilogramos, entonces, 1000, digamos, casi 1000. Puede alzar casi 1000. Bueno, entonces si dicen 8 personas, tienen que pensar que a algún chistoso se le va a ocurrir traer 8 pasajeros de 150 kilos cada uno, ¿sí? Entonces, 8 por 150, ¿cuánto sería? 800 más 400, ¿verdad? Son 1200 kilogramos, ¿sí? Esto significa que si dice 8 personas, esa máquina debe tener una seguridad y que pueda soportar más. Porque a veces en vez de 8, dice, yo también puedo entrar. Y 10 ya entraron ahora, ¿sí? Y se carga el ascensor, se cae el ascensor. Bueno, para que eso no suceda, porque los seres humanos siempre queremos contradecir algo que está escrito. Máximo 8 personas, pero los seres humanos dicen, mamá, entra así, hay todavía lugar. Y luego después hay resultados tristes. Bueno, la carga permisible dice una carga menor a la última, que genera un esfuerzo permisible. O sea, una carga, ustedes saben que genera un esfuerzo. Puedo decir a la inversa también. Para tener un esfuerzo, yo necesito de una carga. Ok. Por seguridad, dice, siempre se tienen que diseñar sistemas que soporten cargas mucho mayores a la carga última. Atención, mucho mayores. Por seguridad. Porque ese día pudo haber sucedido un evento, ¿sí? Resucitan todos los Beatles, por ejemplo, o sea, los dos que ya se fueron vienen otra vez y vienen al Paraguay. Bueno, van a venir, no sé, 2 millones de personas de Argentina y de Brasil para verle, ¿sí? Entonces, todo se va a exceder.
y no es conveniente que ya se rompan todo. Bueno, entonces a veces los eventos hacen que se produzca una distorsión en la sociedad de algo, de otra situación. Y bueno, y los seres humanos somos seres que muchas veces nos movemos por inercia. Todo el mundo se fue, entonces también hay que irse, ¿sí? Y podemos ya romper los sistemas que fueron diseñados para un evento no extremo. Bueno, y por eso la carga permisible, dice, por seguridad siempre se tiene que diseñar sistemas que soporten cargas mucho mayores a la carga última, ¿sí? Permanentemente uno lee por la prensa que en tal sitio se soltó un puente. La vez pasada he visto, no sé si creo que fue en México, que hubo un gran evento para inaugurar un puente colgante, un hermoso puente, ¿sí? Bueno, los padrinos de la inauguración luego ya se cayeron con el puente. Eso significa que no era tan seguro. Más o menos hicieron para 3 personas, no para 8. Bien. Dice, por seguridad siempre se tienen que diseñar sistemas que soporten cargas mucho mayores. ¿Y cuál es el factor de seguridad? ¿Qué es el factor de seguridad? Es un número. Dice, es la razón entre el esfuerzo último y el esfuerzo permisible. El factor de seguridad viene a ser el esfuerzo último sobre el esfuerzo permisible, ¿sí? Entonces, acá vemos que la carga última sobre la permisible. Y ustedes ya acá acabamos de leer que el peso permisible debe ser menor que la última. Y también ahí dice que el esfuerzo permisible debe ser menor que el esfuerzo último. Esto significa que estos numeradores aquí son mayores. Si el numerador es mayor que el denominador, el cociente va a ser mayor que 1. Va a ser 1 punto algo, 2 punto algo, ¿sí? Va a ser números mayores que 1, ¿sí? Entonces, de ahí se obtiene la seguridad. Por ejemplo, si esto vale 1300 y esto vale 1000, entonces el factor de seguridad va a ser 1.3, ¿sí? Esto significa que esa seguridad es 30%, va a ser 30% mayor que que con la carga permisible, ¿sí? Bien, o 30%, el peso último va a ser 30% mayor que el peso permisible, ¿sí? Eso significa matemática y físicamente, ¿verdad? Bueno, después, cargas repetidas y fatigas. Bueno, este factor de seguridad es también, o sea que suelen fabricarse puentes colgantes, por ejemplo, en ciertos sitios para el show, para que a la gente le guste. Por ejemplo, en shopping, por ejemplo, en shopping, en zonas comerciales muy grandes, de manera que se pueda pasar de un edificio al otro en puentes colgantes. Porque los puentes colgantes les gustan más a los seres humanos y todos decimos qué lindo que es, vamos a probar, ¿sí? Y esos puentes generalmente, en muchos casos, no fueron bien construidos o no se abocaron en pensar cómo van a reaccionar los seres humanos cuando ven ese tipo de cosas. Y se han caído al suelo. Bueno, entonces esto es muy importante, la seguridad, ¿sí? Y vamos a ver cargas repetidas y fatigas. Ustedes ya saben qué significa fatiga. Cuando estamos fatigados es que estamos cansados. O, no sé, caminamos 5000 metros y en una hora y nos sentimos cansados, fatigados. Y también los alambres se cansan y se rompen y se sueltan, ¿sí? Muchas máquinas de tanto trabajar están fatigadas y los pedazos de materiales o las partes se calientan
de la repetición de movimientos que han hecho. O sea, un ir y venir, ir y venir, ir y venir, por ejemplo, hace que el cuerpo de los materiales se calienten y se suelten. O sea, muchas veces llegan a 600, 700 grados de temperatura o más por cansancio. ¿Sí? Entonces, dice, luego de que muchas veces se aplica al material cargas repetidas, por más que éstas se encuentren por debajo del límite de ruptura, el material se fractura y se rompe. O sea que en las industrias hay máquinas que sirven para saber cuándo se va a romper el equipo. Se puede calcular en qué año se va a romper. ¿Por qué? Entonces someten sus partes a una máquina para fatigarlo y se puede saber cuántas veces se deformó. Y ahí en la máquina va a salir que después de tantas deformaciones, ese cuerpo se rompió. ¿Sí? Entonces cuando se rompió el cuerpo, ellos saben que en ese momento alguien va a comprar otro, va a hacer otro pedido. ¿Sí? Entonces de esa forma ellos, o sea, es una de las maneras de saber cuándo va a fenecer ese dispositivo instalado en algún sitio. ¿Sí? Bueno, dice el número de ciclos repetidos al cual se fatiga el material, se determina experimentalmente, ¿verdad? Eso lo hacen en un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio propio de la industria y ahí fían el material hasta romperlo todo, ¿sí? Y entonces puede decir, después de, no sé, 600 millones de idas y venidas, dice, ¿verdad? Entonces se rompió. Y se puede saber en qué año va a fenecer o en qué mes, ¿sí? Bueno, entonces depende del esfuerzo máximo al cual están siendo sometidos el mismo. O sea que los cuerpos que se fatigan se rompen rápidamente. Entonces, al disminuir el esfuerzo máximo, el número de ciclos aumenta. ¿Sí? Entonces, si tenemos unos soportes, cargamos menos, ese soporte va a tener mayor vida. Eso nos está diciendo esto. ¿Sí? Y entonces, a veces ese tiempo es muy grande, ¿verdad? Y uno calcula y nos va a dar un tiempo mayor. Si nosotros suponemos que vamos a vivir 100 años, a veces sale una vida de 180 años, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que hay puentes que fueron fabricados hace años, ¿verdad? Entonces, y esos puentes siguen usándose. Un ejemplo, cuando se instalaron las vías del ferrocarril, ya en el siglo antepasado, entonces se han construido sobre ciertos ríos puentes de acero. Los ingleses han construido ahí, antes de 1870 ya, ¿sí? Puentes para pasar las vías del ferrocarril. Y esos puentes siguen estando. En muchos países hay puentes que tienen 180 años, 150 años y siguen funcionando como si nada. O sea, cada año le hacen una inspección para ver qué tal está. Pintan el puente porque el puente hay que pintar luego, así es más lindo, ¿verdad? Más hermoso, más atractivo. Pero dicen, este puente puede seguir trabajando porque no hay nada que nos muestra que este puente puede derrumbarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? En Yegros hay un puente de hierro del siglo antepasado. Bueno, y encima pasaban los trenes. Y ese puente sigue estando. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y acá dice, ¿verdad? Que si un puente se le disminuye la carga o el trabajo, entonces puede vivir mucho tiempo, puede tender a infinito, dice, ¿verdad? Eternamente. O sea, muchos de nosotros vamos a ir muriendo y este puente va a seguir estando para nuestros bisnietos. Bueno, hasta aquí este capítulo de elasticidad, que es muy importante. Profesor Cristian, parece que tú
tu tiempo gasté todo, ¿verdad? No importa. Tenemos 2 semanas para Para este capítulo. electricidad, sí. Genial. Y bueno, lo que se me ocurre, ya sé el ejercicio más largo resuelto al aula. Entonces, para que ellos vayan mirando y no sé, el tiempo que dé, creo que 10 minutos, podemos hacer unos sencillos mientras tanto, unos cortitos. Ok. De todas formas, ustedes tienen en el aula ya, dice ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Esos ejemplos que están en la diapositiva están resueltos en video y debajo de esos mismos les coloqué la resolución del ejercicio que está en la diapositiva. Pero bueno, antes de pasar a ese tipo de ejercicios, tenemos que mostrarles entonces, les quiero mostrar algunos sencillos. ¿Tienen preguntas antes de comenzar? ¿Qué tal están? ¿Están todavía con ánimo? 10 minutos más con ejercicios y bueno, después ya tienen un pequeño paréntesis para comenzar la siguiente clase seguro. Todo bien, profe. Ok. Bueno, voy a presentar. Bueno, vamos a ver, este ejercicio dice un tubo vertical de acero de 20 centímetros, 20 metros de largo y 16 centímetros de diámetro exterior y 1 centímetro de espesor. Se pone en un bloque de granito de 14 toneladas. Si el módulo de Young del acero es de 1,9 por 10 a la 11 pascal, determina el acortamiento. Me río porque justamente el profesor nos decía que se van a recordar siempre de ese módulo, ¿verdad? Creo que ahora utiliza otro número nada más, pero es el número que nos coloca en el problema. Entonces vamos a intentar resolver. Nosotros habíamos visto recién que, bueno, existe el módulo de Young para las axiales, ¿sí? Y el módulo de corte, en este caso, nos da el módulo de Young porque vamos a hablar de esfuerzos normales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos recordar, según las ecuaciones, que el módulo de Young también es igual a la fuerza perpendicular dividido el área multiplicado del revés por la deformación, porque vamos a dividir, ¿verdad? Entonces, nosotros sabíamos, pues, voy a hacer desde el principio, entonces, que esfuerzo es igual al módulo de Young por la deformación. Entonces, la deformación va a pasar abajo y por eso es que va a girar, digamos, esto que está aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podemos notar aquí qué pueden representar cada una de las expresiones de la ecuación. Y vamos a ver que la fuerza, por ejemplo, la fuerza que hace la compresión o la tensión. ¿Alguien escribió? Profe, ¿podría explicar de vuelta eso de que giraste ahí? Ok. Sí, sin problema. Bueno, podríamos empezar de aquí, ¿verdad? Si no tenemos en nuestro formulario despejado el módulo de Young. Entonces, despejando esto, nosotros tendríamos esfuerzo dividido la deformación, ¿sí? Y el esfuerzo, bueno, vamos a hacer acá, el esfuerzo dividido la deformación. Entonces, el esfuerzo es igual a, decimos fuerza sobre área, ¿sí? Y la deformación es igual a la variación de longitud sobre la longitud inicial. Entonces, al tener extremo por extremo, medio con medio, me quedaría la ecuación que está ahí, ¿verdad? Entonces,
Decía nomás, si nosotros usamos formulario ya vamos a tener esta ecuación así expresada, ¿sí? O si no, tendríamos que hacer esto que acabo de hacer recién. ¿Está? Entonces por eso giro, ¿verdad? Porque la deformación pasó a dividir, entonces a algunos les parecerá extraño nomás que esto esté dado vuelta con respecto a la definición de la deformación, ¿verdad? Que en realidad es variación de longitud sobre longitud inicial. ¿Está? Gracias, profe. Sin problema. Entonces, ¿qué va a hacer la fuerza, la carga? ¿A cuál le vamos a considerar la carga? ¿A qué cosa? Esto, la fuerza. A la masa, o sea, al peso del granito, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que calcular masa por gravedad, ¿verdad? ¿Cuánta es la masa en el sistema internacional? Tengo una duda para ustedes. Mientras le escuchaba al profe Belio, yo decía, ¿será que ellos están escuchando, y no escribiendo nada? ¿Será que están en un lugar adecuado como para una clase y están anotando todo? Y me preocupaba eso porque la verdad no se va a quedar si es que no estamos tomando nota. Entonces, es como que estamos en la clase presencial y le estamos escuchando al profe ahí, para frente, parado, y estamos tomando nota. Y lo mismo ahora, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tengan su cuaderno, su anotador, su calculadora, porque vamos a hacer cálculos, y vayan tomando nota ahí en las observaciones, porque hoy sabemos, hoy recordamos, pero cuando llegue el examen, muchas cosas ya no vamos a saber por qué pasó lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Por qué se hizo de esa manera? Bueno, entonces tenemos la masa y tenemos 14 toneladas. ¿Qué representa 14 toneladas? 14.000 kilogramos, ¿verdad? Eso vamos a multiplicar por 9,8 y vamos a tener, a ver si alguien me dice. 137.200 newtons. Exacto. Bueno, entonces tenemos aquí la fuerza. El área, ¿cómo podemos calcular? 20 por 16. Ah, no, espera, diámetro. Sí, ese es el tema, ¿verdad? Que tiene, que es una tubería, digamos que tiene el diámetro exterior e interior. ¿Ya? Entonces, que en primer lugar, ¿cuál es el área que tenemos que considerar? ¿Cuál es el área? ¿El área lateral? ¿El área esta? ¿El área de base, digamos? ¿Qué área ustedes creen que tenemos que considerar? Eso El es área de base, importantísimo. ¿Cómo? el área de la base. Exacto. ¿Por qué? Eso ya te digo, profe. Genial. Sí, estamos para aprender, ¿verdad? Porque decíamos que cuando hablamos de esfuerzo normal, la fuerza sería así, ¿verdad? Y el área a considerar es el área perpendicular, ¿sí? A la fuerza. ¿Está bien? Profe, entonces siempre va a ser el área de base. ¿Qué pasa si yo aplicaba la fuerza acá? Ah, ahí sería área lateral, ¿verdad? Sí. Dale. Entonces, a ver. Entonces, por eso decimos, calculamos aquí el de base. Pero, ¿cómo podemos calcular el área esta? Puede ser, profe, pi por radio al cuadrado, sabiendo que el diámetro es 2 veces el radio. Pi por radio al cuadrado. Ahí yo tendría, ¿qué área? Toda el área. ¿Verdad? Puedo pintar toda esta área. Entonces le tengo que sacar. Adentro le restas. Exacto. Entonces va a ser el externo
el área externa menos el pi por radio interno al cuadrado, ¿sí? Entonces, que esa es mi letra. Bueno, entonces podemos hacer factor común acá pi y podemos decir el radio externo al cuadrado menos el radio interno. Y eso se puede saber con el diámetro, ¿verdad? Entonces, el radio externo, ¿cuánto es? 8. Exacto. 8. Pero lo podemos calcular, ya lo podemos pasar a metros, ¿verdad? O al final lo pasamos a metros, como quieran ustedes, ¿verdad? Entonces esto ya podemos pasar y ya sería 0,08 entonces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos 1 centímetro menos sería 15, ¿verdad? El interno, porque el espesor, esto es de 1 centímetro, entonces significa que el radio interno va a ser de 0,15 metros, y eso divido entre 2 y voy a tener el radio. ¿Cuánto da? ¿75 puede ser? Sí, profe. Ok, Pero bueno. tiene que ser 14 nomás el diámetro, porque ese uno está a los dos lados, entonces. ¿Entendés lo que digo? Ah, sí, sí, sí. A ver, vamos a considerar el radio acá. No, para mí. No, para mí que no. A ver, vamos a hacer así una vista, digamos, desde arriba. Y tenemos el radio externo y tenemos el radio interno. O sea, toda el área le sacas a toda el área verde, le sacas esta parte, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que yo digo es que el... De este lado ahí y de este lado también hay, ¿verdad? Eso me estás diciendo, que de este lado hay un espesor y de este lado también. ¿O no? ¿O te entendí mal? Yo digo que tiene que ser 7 nomás el radio, no 75. Ay, no sé, yo estoy calculando así en la cabeza nomás, ¿verdad? 15, el diámetro exterior es 16 y 1 centímetro de espesor, ¿verdad? Entonces, el diámetro interno va a ser de 15 centímetros, ¿verdad? El diámetro interno. ¿Eso estamos de acuerdo o no? Y no tiene que ser 14. ¿Por qué si es radio? No Profe. es... Profe, yo creo que si al radio se le saca 1 y al diámetro se le saca 2. Ah, ya entiendo. Porque estamos hablando de diámetro. A ver, vamos a hacer otra vez, ¿verdad? El diámetro, todo esto es 16, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo, creo, ustedes, ¿verdad? Y acá hay 1 centímetro y acá hay 1 centímetro. Entonces el diámetro, 14. Ah, sí. Ahora entiendo lo que me estaban diciendo. Sí, entonces le borramos este. Es 0,7. Bueno, ¿cuánto sale esto? Gracias por la aclaración, no estaba viendo el... ¿Cuánto sale para no hacer
4,71 por 10 a la menos 3. 4,71 Y varios decimales tiene. por 10 a la menos 3. Cuando tratemos así, vamos a tratar de redondear hasta la segunda cifra decimal, ¿sí? Entonces, si hay, después del 1 hay otro, entonces que le redondee al 1 y ya está. ¿Está? Bueno, está bien. Vamos a seguir. Después, nosotros tenemos la longitud y la variación de longitud, ¿sí? Y justamente la variación de longitud es lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la variación de longitud? Va a ser igual a la fuerza sobre el área por la longitud dividido el módulo de Young. Entonces meto todos estos valores y voy a tener, ¿verdad? Donde la longitud, esta ya me da como dato, que es 20. Lo demás de metros ya está y el módulo de Young ya me da como dato también. ¿Cuánto sale? $137.200 por 20 dividido, si quieren colocar entre paréntesis abajo, ¿verdad? El área 4,71 por 10 a la menos 3 por el módulo de Young en Pascal. ¿Cuánto sale? Puede ser 3,06 por 10 a la menos 3. No sé, pero tus compañeros van a confirmar. 3,06 por 10 a la Menos 3. menos. Ah, perdón. Sí. Sí, profe. ¿En qué se va a medir eso? ¿Todo está en el sistema internacional? Todo está en el sistema internacional. ¿Puedo ponerles la unidad y comenzar a simplificar? O como todo está en el sistema internacional y se trata de una longitud, ya puedo asegurar que es metros, ¿sí? Entonces, este es mi resultado final y yo les voy a pedir siempre que recuadren su resultado final. Está, creo que llegamos a nuestro, pasamos incluso. Lamentablemente dio tiempo para un solo ejercicio. Cualquier cosa. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Tenía preparado 5, 2, 3, 4, 5. Pero vamos a ir haciendo más adelante. Bueno. ¿Está? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok. Lo único que quiero decirles para aclarar justamente eso que me preguntaban el área. Acá, por ejemplo, íbamos a hacer uno de corte y fíjense dónde está el área. Es el área que, digamos, se traslada junto con la fuerza paralela. Eso nada más, ¿sí? Porque hay veces que eso es lo que cuesta diferenciar. Sí, hay forma que lo escriba y lo alce. Y de todas formas, uno de ellos, el más larguito, ya está luego. Voy a hablar con los profes para saber si el próximo miércoles hacemos esos ejercicios o se tiene planificado otra cosa y ya les alzo nomás estos que tenía hoy para que lo vayan viendo en la semana. ¿Está bien? Bueno, chicos, un placer. Nos vemos el próximo miércoles si es que los profes deciden así. O en 15. No recuerdo cómo está el tema del calendario. Bueno, hasta la próxima entonces. Gracias a todos Sí. y nos vemos en la clase de matemática. Dale. Chao, chao.
¿Tienen? Profe, tengo una duda, pero es sobre el cuestionario sumativo. Sí, decime. Hay una pregunta que no sé si es medio ambigua la respuesta, que dice que para que una viga esté en equilibrio es suficiente que la suma de las fuerzas que actúen sobre ella sea nula. Y yo por lo menos tomé esa respuesta que era como equilibrio traslacional. Y yo puse verdadero, pero terminó siendo falso. Entonces no sé si se refería a equilibrio completo. Y si cuando dice equilibrio nomás, es completo. Cuando dice Ah, equilibrio nomás. ya. No te dice justamente lo que me decís, ¿verdad? Ujú. Equilibrio translacional. ¿Verdad? Sí, porque se puede tomar, porque equilibrio traslacional, pues, cuando la suma de las fuerzas es nula. Entonces yo Sí, tomé así. sí, exacto. Bueno. No. El equilibrio involucra ambas cosas. Y si es un sólido rígido, como en el caso de la viga, eso también hay que tener en cuenta, porque hay veces que justamente en falso y verdadero, recuerdo que había salido de la condición de equilibrio para una partícula. Y ahí sí, solamente la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, basta. Pero cuando se trata de una viga, es un sólido rígido, entonces tiene que cumplir ambas condiciones de equilibrio. Ah, bueno, dale. Gracias, profe. Dale, Fernanda, cuando quieras. Nos vemos la próxima. Chao, chao.